Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Alil se da cuenta de que Zeynep se ha despertado. Quiere que ella confíe en él. Dice que te sacaré de aquí. Créeme, dice. Esperamos 1000 me gusta de los amantes de Zeyal. Patea las paredes. Entonces las ruinas se derrumban. Alil abraza a Zeynep. Él dice, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Llévame, Dios, para que no le pase nada. Él dice, no tengas miedo, no dejaré que te pase nada. Mientras tanto se abre la salida. A Zeynep le cuesta recuperar el sentido. Mientras tanto, Alper llega a Árabe. Cuando ve el coche, Alper dice que Alil salvó a Zeynep. Te haré olvidar todos mis errores. Siempre nos reiremos a partir de ahora. Zeynep, tú hablarás, yo te escucharé. Te escucharé hasta el final de mi vida. Ya no hay separación para nosotros. Alil logra sacar a Zeynep de las ruinas. Alper también tenía curiosidad. Mientras que el cazador se convierte en cazado. Alper dice que debieron haberse ido a casa y se va. Espero que no le haya pasado nada a Zeynep. Hakan dice, oh Feria, ¿por qué no pude entrar en tu corazón? La abuela Fatma oye a Hakan hablar solo. Tanto pobre como frívolo. Dice que déjame llamar al chico del pueblo inmediatamente. Alil logra meter a Zeynep en el coche. Él toma medidas para llevarla al médico. Ata su cabeza herida en el coche. Alil dice que casi te llevaré al hospital. Tenía mucho miedo de perder a Zeynep. Feria está muy molesta porque la entrevista no salió bien. Hakan quiere consolarlo. Pero no puede alcanzarlo. Hakan no soporta ver a Feria triste. Pero no te rindes, dice. Dice que haré lo mejor que pueda. Dice, aunque no sea hoy, lo intentaré de nuevo mañana. Alil grita pidiendo ayuda en el hospital. Dice que Alil quedó atrapado bajo los escombros y su pierna estuvo debajo del árbol durante mucho tiempo. Aunque las enfermeras quieren sacar a Alil, no es fácil detenerlo. Alil reza afuera. Dios mío, no me lo quites. Perdóname. Espera afuera buenas noticias de la mano de Zeynep. Alil recuerda las palabras que le dijo a Zeynep. Si tu corazón se detiene, el mío también se detiene. La enfermera se acerca a él. El señor Alil dice que también le vendamos sus heridas. Él pregunta, ¿cómo sabes mi nombre? La enfermera responde que la señora Zeynep estaba diciendo su nombre. No Alil. Primero responde Zeynep. Hakan lleva a Feria a la playa para hacerla sonreír. El médico dice que la vida de la señora Zeynep está fuera de peligro. Tiene daño tisular en su pierna. Dice que tiene una herida más grave en la cabeza. El traumatismo craneoencefálico puede provocar pérdida de memoria. Puede que no recuerde lo que pasó en las últimas 24 horas. También deberías limpiarte un poco para que tu pareja no te vea así. Él le dice que no se vea afectada gravemente por su trauma. Hakan compra algo de comer para Feria. Pasan tiempo en la playa. Charlan con Feria. Alil se cambia de ropa y llega a Zeynep. Incluso tiene miedo de tocarle la mano. ¿Y si te pasara algo? ¿Qué pasa si no puedo guardarlo? Dice que no podría perdonarme a mí mismo. Dice que no pude soportar tu ausencia. Zeynep abre los ojos. Él dice, ¿dónde estoy? Alil dice que tuviste un pequeño accidente. Zeynep dice que no recuerdo nada. Zeynep, ¿tú también estabas conmigo? Dice que estás herido. Dice que llegaste justo a tiempo otra vez. Alil dice, déjame informar a tus padres. Zeynep pregunta si no puedes avisarle, no te preocupes. Informemos a Alil Selma. Llama a Eren. Pide el teléfono de Selma. Alil llama. Cuando Selma descubre que Zeynep tuvo un accidente, va al hospital con Gulan y Alper. Alil entró en un edificio en ruinas. Dice que cuando el edificio se derrumbó, Zeynep también quedó entre los escombros. Selma dice, no confiaré en ti. Él dice, ¿dónde estabas? Van a ver a Zeynep.
Alil le dice a Alper que no debería volver a verme nunca más. Dice que ni siquiera te diste cuenta de que Zeynep no era ella misma. Alper le dijo a Alil, he cambiado. Dice que tú tampoco eres mi padre. Alil dice que no. Luego regresa a Zeynep. Viene la enfermera. Cuando ve la sala llena de gente, les pide a todos que se vayan. Gulen consuela a Selma afuera. Alil le cuenta a Selma todo lo que dijo el médico. Alil dice que vuelvas a casa. Dice que la gente en casa no debería darse cuenta. Gulen saca a Selma. Eren dice que no te preocupes por eso. Dice que yo me encargaré de todo. Alper viene tras él. Dice que me quedaré aquí. Dice que no dejará Zeynep. Alil dice que Zeynep es así por tu irresponsabilidad. Él dice que salgan de aquí. Gulen llega a Alper. Eren no volverá a casa. Él dice, ¿me dejarás? Alper dice que sí. Su voz interior dice, esto aún no ha terminado. A la salida del hospital, Selma se encuentra con Feyyaz. Él dice, ¿me estás siguiendo? Feyyaz dice que vine a buscar los informes de mi padre. Selma dice que te vayas de aquí. Mientras tanto, Eren acude a Selma. Selma intenta evitar que Feyyaz y Eren se reúnan. Alil llega a Zeynep. Él dice, ¿recuerdas cuando cantábamos canciones populares juntos? Empieza a cantar la canción popular para recordárselo. Zeynep, ojalá lo hubiera recordado. Esta es mi canción popular favorita, dice. Alil dice que ya lo querías. Alil se queda con Zeynep. Zeynep dice que no es necesario que te quedes. Alil dice si no lo quieres. Zeynep dice que no, no quise decir eso. Zeynep intenta sentarse. Alil abraza a Zeynep y la hace sentarse. Alil nota que las mejillas de Zeynep están rojas. Dice que tienes las mejillas rojas. Él dice, ¿tienes fiebre? Zeynep dice que tiene calor. Le da agua a Zeynep. La voz interior de Zeynep dice, me han atrapado. Dice que me tiemblan las manos. La abuela Fatma busca la manera de casarse con Feria. La abuela Fatma dice que te dije que te enfadarías si no podías ir con tu hermano, pero te vi bien. Feria dice que no quería perder la esperanza. Zeynep está muy emocionada de tener a Alil cerca de ella. Alil cree que el comportamiento de Zeynep se debe a que recuerda lo que dijo en las ruinas. Quiere estar seguro. Alil, te dije algo. Él dice, ¿recuerdas algo? Zeynep es ese niño en la colina ventosa. Él dice, ¿alguna vez hablamos de eso? Zeynep pregunta, ¿te molesté tanto? Alil dice que no le hiciste daño allí. Pero él dice que me molestaste aquí. Viene la enfermera. Alil se queja de que no come fruta. La enfermera dice que deberías comer. Zeynep dice, usted lo hizo feliz, señora enfermera. La enfermera dice que ha estado muy alterado desde que llegó. Dice que sea un poco feliz. Alper llega a la cocina. Comienza su ira hacia Alil. Sin embargo, se cuenta a sí mismo sobre su amor por Zeynep. Mientras tanto, llega Asu. Alper dice, subiré a mi habitación. Zeynep se cayó de la cama. Alil abrió los ojos. Zeynep empezó a llorar. Alil cree que lo recuerda todo. Los gritos de Zeynep se van. Alil está literalmente devastado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.